Este martes, el presidente Lenín Moreno anunció que dispuso la declaración del estado de excepción en el sistema penitenciario del país. De esta manera, se prevé que las Fuerzas Armadas apoyen el control de los centros carcelarios tras los hechos de violencia suscitados en los últimos días. ¿Es esta acción suficiente para erradicar las bandas y las mafias que existen dentro de las cárceles ecuatorianas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Mario Pazmiño, el experto en seguridad. ¿Cómo está, Mario? Siempre es un gusto. Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Un cordial saludo y con gusto estar aquí en ese prestigioso programa. En menos de una semana, al menos 15 personas privadas de libertad murieron asesinadas en las cárceles de Guayaquil y de Latacunga. El más reciente caso es el de la muerte del israelí Shi Daham en una celda de la penitenciaría del Litoral. Él estaba detenido por venta de insumos médicos comprados supuestamente a Jacobo Bucaram. Era prácticamente un testigo en toda esta trama de corrupción en la emergencia sanitaria. ¿Es la fuerza militar la autoridad competente para cuidar la seguridad interna de las cárceles o esta es competencia de la Policía Nacional y así debería ser? Yo creo que primero hay que partir de un diagnóstico y un diagnóstico muy claro. Lo que tenemos en el contexto penitenciario son la proliferación de megabandas, megabandas o estructuras delictivas que están realizando una lucha encarnizada por el control territorial interno dentro de la penitenciaría o de los centros carcelarios, y ese control les permite ampliar su zona de acción o su zona de interés hacia las ciudades en donde están asentados los centros penitenciarios. Ese es el primer punto que tiene que ser básicamente analizado. En base a esta situación, a estas diferentes acciones de violencia que se han generado con cerca de 14 personas que han fallecido, pues el presidente de la República, tardíamente como siempre, toma la decisión de decretar un estado de excepción, en donde designa a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo nuevamente del primer círculo de protección. Círculo de protección que, a mi criterio, no cumple ninguna actividad especial, porque el problema está al interior del centro carcelario, donde están las megabandas, donde existe un proceso de corrupción permanente de todos los funcionarios penitenciarios y donde existen actividades delictivas que no pueden ser controladas desde la parte exterior por Fuerzas Armadas, en el círculo exterior, peor en el segundo círculo, que es de la Policía Nacional, que es del control casi ya interno. Pero ¿quiénes son los responsables? Los responsables son directamente los guías penitenciarios y la administración de los centros carcelarios. Si estas dos estructuras, primero, tienen una, yo diría, falta de profesionalismo, tienen, por otro lado, un desconocimiento total de cómo se tiene que administrar esto, y son corruptos, entonces usted tiene un problema que está estallando permanentemente. Esos problemas se van a seguir suscitando. Recuerde usted, yo creo que en el mismo programa suyo, hace algún tiempo atrás, cuando se dio el otro estado de excepción, habíamos conversado y les había manifestado que estas megabandas que vienen desde Venezuela, otras vienen desde Colombia, desde Perú, ya están enquistadas en el territorio nacional. En el país tenemos 26 megabandas. De las 26 megabandas, 15 operan en la penitenciaría del Litoral o de Guayaquil. 6 operan en el Turi, en Azuay, y 5 operan en Cotopaxi. Estas megabandas lo que están haciendo es ampliando su accionar territorial. Es por eso que en el último incidente donde mueren 11 personas, usted ve una confrontación entre choneros y entre lagartos, con el propósito de controlar territorialmente. Lo extraño de esto es cómo se pasan de un pabellón al otro pabellón. Se supone que los guías son los que tienen los controles de las puertas. No, quienes tienen son verdaderamente los mismos delincuentes. Y esos son los que abren los candados, pasan. Entonces no hay un control eficiente. Si usted me pregunta si lo que está haciendo Fuerzas Armadas va a dar un resultado con relación al tema del control y del problema interno, yo creo que va a ser una presencia disuasiva,
pero nada más. El problema está adentro. Si no combaten el problema internamente, no tienen una solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero Mario, usted lo acaba de mencionar, hace poco vivimos un estado de emergencia en las cárceles. En ese estado de emergencia se hizo una serie de trabajos, se invirtió dinero, capacitación, se cambiaron a los guías, supuestamente por estos temas tan graves de corrupción. Ahora usted habla que los guías son parte de esta red de corrupción interna que está dominando las cárceles. Incluso, sobre lo que usted acaba de decir, el asesinato de este israelita, Shida Ham, ahí mismo se tomó el testimonio anticipado de Sheyman Orem, que es un ciudadano australiano israelí con el que compartía la celda penitenciaria, este hombre que fue asesinado y que se encuentra herido ahora con varios golpes en su cuerpo. Una de sus revelaciones fue sobre las amenazas que había recibido días antes. Y lo increíble de esto era que las amenazas le llegaban a estos señores israelíes a través de los mismos guías penitenciarios. Ellos eran los que le cogían las amenazas, los papelitos, les decían, mira, te acaba de llegar esto. O sea, es una red interna en donde también están los guías. A ver, hay que definirlo exactamente, Gisela, y aquí hay un punto importante que usted acaba de topar. Y con relación a esas declaraciones, no solo son los guías. Recuerde que la misma declaración habla que el director de la cárcel va donde ellos y les dice claramente que estén callados y que necesitan conversar con un abogado que iba a venir a conversar con estas personas. El momento que la persona esta que salió bien librada, digamos, bueno, maltratado o golpeado, pero salió bien librada porque no lo mataron de la celda, ¿de quién recibe las agresiones? ¿De los detenidos? No. Él dice que son de los guardias penitenciarios. De los guardias. Y los guardias penitenciarios, el rato que lo trasladan hacia el centro de salud, le dicen, callado o esperas lo que te pasa. Otros le dicen, ¿sabes qué? Necesitan comunicarse el expresidente Abdalá y otra persona, creo que es Jacobo, con ustedes. Y el director, ¿qué les dice? Tienen un encargo sobre la cabeza de ustedes. Entonces, no estamos hablando de delincuencia común. Estamos hablando de una estructura de crimen organizado, de una delincuencia organizada. Es por eso que el momento que lo detienen al señor Abdalá Bucaram, la fiscalía lo detiene supuestamente como parte de una delincuencia organizada. ¿Qué es una delincuencia organizada, señores, para que entiendan de mejor manera? Es una estructura que tiene una cabeza y que tiene varios componentes delictivos. Componentes como cuáles, en este caso del israelita, componentes como el director del penal, que está siendo involucrado directamente, como los guías penitenciarios, como la mega banda que estaba operando en ese centro penitenciario, como los otros delincuentes que estaban allá y que ejecutaron directamente el tema este. Entonces, ahí hay un sinnúmero de responsabilidades. Lo que pasa en nuestro país es que se dan los incidentes y nadie quiere hacerse cargo del problema. Ahora, el presidente Lenín Moreno dispuso que el estado de excepción, la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país, para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios. Esas fueron sus palabras en las redes sociales del presidente Lenín Moreno para disponer de esta declaratoria de estado de excepción en las cárceles. Usted dice que eso no va a servir de mucho, que va a ser simplemente una persuasión para que los delincuentes medio se porten un poquito mejor, pero las bandas van a seguir actuando al interior de las cárceles. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar para evitar que las bandas operen con los mismos agentes de control ahí dentro? A ver, primero, el momento que le quieran designar como misión a Fuerzas Armadas que ingrese al centro carcelario, ahí tenemos un problema mucho más grave. Porque ¿con qué armamento ingresa Fuerzas Armadas? ¿Entran con toletes? No, tienen que entrar con el armamento de dotación. Y ese armamento de dotación es para otro tipo de empleo. Primer problema que tendríamos ahí. Segundo problema, ¿dónde quedan los guías penitenciarios? ¿Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen que ir a hacer el trabajo de los guías penitenciarios? No, aquí el problema son los guías penitenciarios. La selección que se hizo de esos guías penitenciarios, la selección que se hizo de los administradores o directores de los centros carcelarios es una estructura y una selección pésima, porque ninguna de las personas que está ahí, salvo una, dos o tres o cuatro personas,
pueden reunir los requisitos, el resto no reúne los requisitos. No reúnen los requisitos, ahí son cuotas políticas o designaciones a dedo para que vayan allá a cubrir un espacio. Le pongo otro ejemplo puntual. En ninguno de los centros carcelarios existe la unidad de inteligencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque no les interesa que ese tipo de unidad esté recabando información sobre los corruptos, sobre las bandas que operan, sobre las caletas donde tienen guardado el armamento para poder asesinarse entre las personas ahí en el centro carcelario. No les interesa eso. ¿Por qué no les interesa? Porque estamos viendo una estructura. ¿Quién maneja el centro carcelario? No es el Estado entonces el que tiene el control de los centros carcelarios. ¿Quién maneja el centro carcelario? No es el director, no es los guías, no es la Policía Nacional. Los que manejan el centro carcelario es la mega banda que está ahí, el Prama. Esos son los que están manejando el centro carcelario. Entonces, ahí vamos a ver lo que está sucediendo. Y lo que sucede al interior del centro carcelario es lo que estamos viendo nosotros, una guerra de territorios entre bandas, hasta que una de ellas se quede con el control territorial. Eso es lo que está pasando. Ahora, estaba aquí hace unos minutos el comandante general de la policía, con él comentamos algo del tema y le decía yo que es inverosímil, que no se puede creer que los guardias, que los guías penitenciarios además, no estén armados. No es posible que los policías estén armados, los delincuentes, los presos estén armados hasta los dientes, que entren los policías del momento que hay un motín, que se empiezan a dar bala y de repente escondidas todas las armas. Pasaron 5 días para que las puedan encontrar. Y los guías desarmados. El problema radica en lo siguiente. Tenemos unos guías penitenciarios que son parte del accionar delictivo de las bandas o de las megabandas. Pero es que tal vez, no sé si es que sean parte así como así. Yo creo también que debe ser el ¿qué hago? Si me pone una pistola en la cabeza el delincuente que está preso, al que tengo que cuidar, y yo no tengo arma para defenderme, pues me toca irme del lado de ellos. Porque no están armados en absoluto. ¿Cómo se defienden? Ahí hay otro punto. ¿Quién permite el ingreso de las armas? Porque ese es el otro punto. Claro. Ahí hay un sinnúmero de corredores que no son controlados y que ingresan armamento, munición, droga y un sinnúmero de cosas más. Increíble, ¿no? ¿Cómo se les pasa todo eso? Cuando ingresa una mujer, en cambio, la cachean, pero como que llevara de todo, ¿no? Le hacen pasar unos vejámenes espantosos, pero que resulta que cuando meten armas no saben cómo se les metió. Exactamente, eso es a lo que me voy. Entonces, ¿quiénes son los que controlan el último filtro? Son los guías penitenciarios. Claro. ¿Quién está en el segundo filtro donde se hacen los cacheos y toda la cuestión? La Policía Nacional con los guías penitenciarios. Entonces, ahí hay una fuga de armamento, de un sinnúmero de cosas que ingresan libremente allá. Tenemos el primer problema. El segundo problema, para no tener en contacto a los guías penitenciarios con los reclusos, son los sistemas de las puertas estas blindadas. Se les ha dicho y se les ha recomendado desde mucho tiempo atrás, pero no lo ponen en ejecución. No sé por qué. Si es por presupuesto, que creo que no sería eso, porque el presupuesto del año anterior fue cerca de $90 millones para arreglar los centros carcelarios. Fácilmente con eso podían hacerlo. Podían hacerlo tranquilamente. O quieren que esa administración continúe bajo el liderazgo de estas megabandas. Si es así, entonces, señores, lo que tenemos que hacer, tanto el director de la cárcel, el director de esta unidad que esté hecho cargo de los centros carcelarios, el resto de funcionarios públicos que también tienen derecho, también dicho, están vinculados directamente con este tipo de mala administración, tienen que cerrar la cárcel, señores, e irse para su casa y déjenles que administren mejor los delincuentes, pues. Ese es el problema real. El problema real no está en poner un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas vayan a cuidar los exteriores, se den la vuelta por el perímetro exterior del centro carcelario. Ahí no pasa nada. Lo que pasa es adentro, y adentro es donde está el problema. Pero hasta que las autoridades comprendan, va a haber más cantidad de muertos. Ya hubo anteriormente, y los anteriores fueron muy violentos, si cabe el término de repetirlo, porque recuerde usted, hubo un cercenamiento de personas, hubo un sinnúmero de atrocidades. Hoy tenemos una situación similar. Hace un día atrás, en Cotopaxi, en un partido de fútbol, apuñalan a un poco de personas, hay como 5 heridos y 2 muertos.
y no pasa nada. Aquí no hay responsabilidades. Eso es lo malo de esta administración, que no hay responsabilidades para nada. Pero aquí, señores, tienen que responder. Ahora, el director Mario, de la cárcel, los guías, las unidades que están haciendo los controles, Ministerio del Interior, Presidencia de la República. Usted me dirá, ¿por qué? Porque hay una cadena de disposiciones. Si es que no se cumplen, no es que el presidente de la República dice, señores, ese es problema del guía penitenciario. No, aquí todo mundo tiene una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser judicializada. los centros carcelarios son responsabilidad del Estado, definitivamente. Ahora, Mario, en medio de una grave crisis económica como la que estamos viviendo, ¿tendrá el Estado recursos para poder atender este estado de excepción que acaba de decretar el presidente? Bueno, tendrán un poco de recursos, pero por eso mismo digo yo, estamos gastando recursos en sistemas que no son los adecuados. Porque en vez de movilizar a una fuerza, a las Fuerzas Armadas, para dar un cordón de protección externo, yo haría lo siguiente. Lo primero, reforzaría los sistemas de seguridad internos. Puertas, señores, puertas. Sistemas de vigilancia, sistemas de inhibidores, sistema para realizar un control de todo lo que entre y salga. Eso es lo importante, lo prioritario. Y lo segundo, y lo que me parece sumamente importantísimo, es que yo haría una reingeniería total de todo el sistema carcelario, donde todas las personas, directores, administrativos y también guías penitenciarios se sometan a una evaluación de personal permanente para determinar quién se queda y quiénes se van. Porque así como estamos, esto lo único que va a hacer es continuar las masacres y continuaremos los ecuatorianos asustándonos día a día con mayor cantidad de muertos en los centros carcelarios. Hay mucho por hacer, pero lo preocupante es que ya se lo intentó hacer antes y no se logró absolutamente nada. Ahora que vemos que 14 personas han muerto en las cárceles. La indecisión yo diría, ineficiencia administrativa de un gobierno que debería de aplicar mano dura para que las cosas se pongan en orden y no lo está haciendo. Me preocupa cómo lo haremos ahora, incluso sin recursos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado a Mario Pazmiño, experto en seguridad. Mario, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.